¿O van a hablar solamente de la parte teórica? Teórica nomás. Pocas cosas de cirugía. Ustedes están en segundo, primero, tercero. Primero. La mejor parte cuando uno está en primero. No entiende nada de nada. No me acuerdo que mostré una prótesis en la emprendedura. Yo estaba ahí escribiendo la prótesis feliz y todos cagados de la risa. En la primera semana. Bueno, vamos a... No tengo conflicto de interés con la presentación, así que vamos a partir directamente. Bueno, todo lo que ustedes han escuchado ahora y hablado con los profes durante, no sé, empezaron ayer, entre ayer y hoy día, para mí se resume en esto. 42% de los pacientes con glaucoma, cuando se mueren, están ciegos de un ojo, legalmente ciegos. Y el 15% de los pacientes con glaucoma, cuando se mueren, están legalmente ciegos de los dos ojos. Ese es un estudio que se hizo en Finlandia en el 2012. Después los suecos no le creyeron y lo repitieron en el 2014 en Suecia. Y el resultado fue exactamente igual. Las mismas cifras. 42% unilateral, 15% bilateral. Y eso es preocupante porque ustedes se han dado cuenta que los exámenes y los tratamientos y las cosas andan bastante bien y uno más o menos sigue lo que más o menos de cerca lo que está pasando con los pacientes. Pero esos son los resultados finales que tenemos y los pacientes pasan en esa condición de ceguera, digamos, como 2 años y medio, con el costo que ustedes se pueden imaginar, tanto para el sistema de salud como para la familia y para el mismo paciente. Entonces, este es el algoritmo clásico de tratamiento del glaucoma. Aquí tenemos el glaucoma leve, moderado y grave. Vimos que al comienzo uno empieza a tratarlos con medicamentos o láser, que son las dos alternativas, y los pacientes que tienen glaucoma grave, no, si quieren no toman ningún apunte y les paso la cuestión después, para que no estén perdiendo tiempo y no estén escuchando. Como un cuento esto. Viene la cirugía. Pero hay un espacio en el medio que son los glaucomas moderados en que tiene ciertas limitaciones en nuestro, o tenía, digamos, ciertas limitaciones en nuestro algoritmo. ¿En qué sentido? Primero los medicamentos. ¿Hasta cuándo y cuántos medicamentos? ¿Qué es lo que se sabe? Que cuando uno agrega un tercero o un cuarto medicamento, esto es súper importante entenderlo, al principio, al comienzo, como ven ahí donde está ese manito para arriba ahí en verde, se obtiene el efecto que uno desea de agregar ese tercer o cuarto medicamento. Pero cuando pasa un año desde que está agregado ese tercer o cuarto medicamento, se ha perdido el efecto más o menos en el 85% de los pacientes del tercer o cuarto medicamento que uno agrega. Y otra cosa que se sabe más también, que a los 2 años de que uno agrega una tercera o cuarta droga, más o menos el 40% de los pacientes requerían cirugía afectante. O sea, el tercer o cuarto medicamento en realidad puede ser que uno lo use para mantener a un paciente que no se quiere operar, que eso es válido también, porque si el paciente no se quiere operar, no lo puede operar obligado. O dar tiempo para que el paciente arregle sus cosas y, no sé, pues, si tiene alguna otra enfermedad se trate, mientras lo opera. Pero ese paciente lo va a tener que operar. Si no controla con 2 medicamentos, lo va a tener que operar. Así de simple. Y uno comete muchas veces el error de estar dándole gota y gota y seguir con la gota y seguir con el láser durante mucho tiempo y haciendo así, como cambia lento, uno va como convenciéndose solo que está bien. Pero en general, eso es lo que ocurre. Muchos de esos pacientes requieren cirugía y el 85% de los pacientes dejan de tener efecto de los medicamentos en ese caso. Por lo tanto, cuando un paciente no controla con 2 medicamentos, uno debe empezar a ese paciente a plantearle la posibilidad de cirugía. El tratamiento médico, entonces, para muchos pacientes se queda corto. Pero por otro lado, la cirugía, digamos, filtrante que produce ampolla es mucho. ¿Por qué? Como sabemos, la tasa de éxito de las traves y los tubos es bastante buena, pero es alrededor de un 60%. Como vemos ahí, ese es el Primary TVT, que es trave versus tubo, que es un estudio que tienen que leer los clásicos. Muestra ahí que después del 5 años,
la falla en el grupo del tubo es 40%, son 58% de los tubos a los 5 años están funcionando. Esas son cirugías primarias, no como el TBT inicial, que eran cirugías secundarias. Este es paciente que no se ha operado de nada. O sea, un 58% de los 5 años está funcionando, y en el caso de la trabeculectomía, un 65% está funcionando. Además de las complicaciones que ustedes ven ahí. Por lo tanto, la sobrevida de las complicaciones obligan de cierta forma a buscar otra alternativa, porque el tratamiento quirúrgico tradicional, que es una cirugía que forme ampolla, digamos, para muchos pacientes es demasiado invasivo. Y a eso me refiero con invasivo. Cuando tú tienes una ampolla, siempre tienes el riesgo de tener una infección, de tener una complicación relacionada con la ampolla, aparte de la tasa de éxito que va disminuyendo año con año después de la cirugía. Entonces, aquí surge el concepto, que es un concepto súper interesante, que es el concepto de glaucoma intervencional, en el cual, como sabemos, la presión más baja es mejor, intervenir antes es mejor por una serie de factores que no me acuerdo si lo notamos acá o no, y porque también seguridad es mejor. Y el gran problema por el cual, uno de los dos grandes problemas por el cual los pacientes con glaucoma se quedan ciegos, se salva cuando uno, o se salva, me refiero, uno se lo salta, cuando se interviene mucho más precozmente de lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque los pacientes por glaucoma se quedan ciegos por dos motivos. Uno, porque se diagnostican cuando están muy avanzados, entonces se quedan ciegos, aunque sea con tratamiento perfecto, antes de que se mueran. Y segundo, porque dejan las gotas. Y esos son los dos problemas, nada más, nada más. Porque dejan tratamiento, no se controlan, seguro y se van. Entonces el tratamiento original, digamos, es ese: un medicamento, muchos medicamentos, láser, vamos con los medicamentos, y después cuando ya tiene un daño avanzado, como ven ahí, vamos con la trave, segunda trave o tubo. Y eso no es bueno, porque cuando uno interviene ahí, tiene que imaginarse que esta cuestión es igual que tener una botella con agua. Cuando uno opera a un paciente que tiene un daño severo y se complica, la capacidad funcional de reserva que tiene ese paciente es mucho más baja, ¿cierto? En cambio, si tú intervienes en un paciente cuando la enfermedad está moderada, la reserva que tiene es mucho más, entonces es mucho más seguro intervenir. ¿Te fijas? Es como les decía, una botella con agua. Si dan vuelta a una botella con agua que está llena y la paran, probablemente van a perder un poco, pero si la botella está vacía y la dan vuelta, no le va a caer nada. Lo mismo pasa en el glaucoma. Entonces, aquí se propone un enfoque distinto, digamos. Partir con el láser, que como ustedes saben ya está absolutamente demostrado que es absolutamente equivalente a los medicamentos y te salva el problema también de la compliance, porque el paciente no tiene que ponerse nada y la presión se mantiene pareja tanto en el día como en la noche, no como en la mayoría de los medicamentos que solamente actúan en el día. Todos estos dispositivos que están surgiendo para que se libere medicamento. Los MIGS, que vamos a hablar de ellos, los MIGS, que son un subtipo de MIGS, y la trabeculectomía y el tubo al final, cuando ya no queda ninguna otra cosa que hacer, pero se ha intervenido previamente. Y destacar el papel importantísimo que tiene la cirugía catarata hoy en día en el tratamiento del glaucoma. ¿Importa si es invasivo o no? Ahí les dejo. Una catarata extracapsular versus una FACO moderna. Por supuesto que importa por el resultado. Mientras menos invasivo, es mejor. Y ahí está la FACO, que tiene varias características. Uno es la temporalidad, influye en el pronóstico de las cosas relacionadas con el glaucoma. ¿A qué me refiero? Si tú estás operado de catarata y te operas de trave, te operado de catarata, no sé, hace un año y medio, y haces un glaucoma y te operas de trave, esa trave, el efecto de esa trave o la funcionalidad de esa trave no se ve afectada. Por lo tanto, siempre es bueno que el paciente tenga la FACO hecha de antes, lo más precozmente posible. La cirugía de catarata, por otro lado, en un paciente que tiene una trave, tapa la trave. O sea, la combinación al revés es mala. Y por otro lado, también, cuando uno opera de trave a un paciente que tiene el cristalino puesto, esos pacientes en 5 años, la mitad van a hacer una catarata que va a ser visualmente significativa. Por lo tanto, nos da lo mismo cuando uno indica la cirugía catarata. La cirugía catarata en los pacientes que tienen glaucoma, el ideal es no dilatar. O sea, si tienen catarata, vamos que se puede con la cirugía. La cirugía catarata además disminuye la presión intraocular. Y la disminuye en forma, no como se pensaba antes, sino que la disminuye en forma realmente importante y significativa, y por tiempos muy prolongados, como se ve ahí, incluso hasta periodos de seguimiento de 10 años. Mientras más presión tienen las personas, más les baja con la FACO.
Y en el caso de los glaucomas por cierre angular, en el fondo ahí estás solucionando el problema. El problema que tiene el paciente es cristalino. Tú le sacas el cristalino cuando no tiene daño, o cuando tiene un glaucoma que está inicial y está controlado médicamente, ese paciente se sanó. Lo más probable es que no tenga ningún problema. Incluso en los pacientes que no están controlados médicamente, la FACO sola, cuando se compara con una FACO trave, por ejemplo, en esos pacientes, solamente la FACO trave le agrega 2 milímetros más de presión, de baja, cuando se compara con la FACO sola. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Y lo tercero, y súper interesante, que permite hacer procedimientos, ya sea procedimientos como el ICP, que es la endociclofotocoagulación, o los mismos MICS, como vemos ahí. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no hay que dilatar la cirugía catarata en los pacientes que tienen glaucoma. ¿Qué son los MICS? Los MICS son una solución más precoz para estos pacientes y que propone o que proponía al comienzo, en la definición inicial que se hizo ahí, ustedes ven en esa revista del 2012, los dos autores están ahí, que son Ike Ahmed y Hadi Saib, los que publicaron el artículo, y que hablaban de una cirugía que era al interno, con un trauma mínimo eficaz, que tenía un alto perfil de seguridad, que era muy importante cuando se comparaba con la otra cirugía y que se recuperaba rápidamente. O sea, el alto perfil de seguridad aquí es una cosa que va marcando el terreno. Cuando uno tiene un glaucoma leve, lo que quiere es seguridad, ¿no es cierto? No quiere, o sea, por supuesto que baje, pero no necesita que baje 20 milímetros, necesita que baje un poquito, para que esté tranquilo y se mantenga controlado. Por lo tanto, ahí la balanza se carga para el lado de la seguridad. Y eso es lo que ocurría con los procedimientos que van al canal de Schlemm, que son los primeros que se hicieron. Esos lograban una baja que era, ahí la vamos a ver de nuevo, era modesta, pero constante, te llegaba alrededor de 14, 15 milímetros de mercurio, todos los dispositivos que se comparaban, y se recomendaba en pacientes que tenían glaucomas leves. Y ahí tenemos varios, tenemos la stent, que en el fondo es un stent que canaliza el canal de Schlemm y produce una comunicación directa, y que en promedio bajaba entre 5 y 6 milímetros. Idealmente, cuando uno pone 2 stent, baja más, y cuando uno pone 3 stent, baja más todavía, porque obviamente va alcanzando lugares distintos donde hay colectores y con eso va aumentando el drenaje. Esto que lo vamos a tener pronto en Latinoamérica, porque la compañía que lo fabricaba, que no tenía interés acá, lo vendió a Alcon el año pasado, y Alcon lo va a empezar a distribuir probablemente en 2024. Y este procedimiento, una de las gracias que tiene es que los primeros pacientes humanos en que se probó fue en Chile, en el Hospital de Salvador. Lo operé yo, como 80 pacientes. Así que se pueden hacer cosas acá, cosas que van a ser importantes más adelante. Se pueden hacer. Esto tiene 3 mecanismos, a diferencia de la EDUS que tiene 2, que es comunicar directo y canalizar. Este comunica directo el agujero con el Schlemm y con los colectores, porque es más larguito, pero además mantiene el canal abierto. Este es como un andamio. Como lo ven ahí, se fijan que es como semicircular, como una semiluna, que tiene la pared metálica hacia afuera y hacia atrás está abierto. Entonces el Schlemm no se colapsa. Y ustedes dirán, y bueno, ¿qué importa que no se colapse? Es importante porque en los pacientes que tienen glaucoma, cuando tienen la presión alta, se producen herniaciones del endotelio del Schlemm hacia los colectores. Y esas herniaciones al principio son transitorias. Cuando sube la presión entra y cuando baja salen, pero después se transforman en crónicas. Y ese tejido queda ahí. Entonces después, se ha pasado mucho tiempo, si tú intervienes con este tipo de cirugía, un paciente que lleva, no sé, 20 años con glaucoma, tú lo vas a canalizar perfecto, pero no va a tener ningún efecto. Porque el sistema está malo más allá. ¿Sí? Al comienzo lo que está malo, lo que está malo, perdón, es la malla triangular, pero después, si este se hace crónico, aparece el tejido cicatricial, se llena de cuentos ahí, y tú sacas el Schlemm o lo canalizas, pero no va a filtrar, entonces no va a funcionar. Esto son los resultados a 5 años de la ETUS, el estudio más largo que hay digamos, con MIX. Y una cosa fundamental fue que no encontraron pérdidas de células endoteliales, hubo un MIX que lo sacaron por eso. Y lo otro que vean ustedes ahí arriba, que disminuye la tasa de pérdida del campo visual en un 50% cuando se compara con cataratas sordas. En un 50%. Ese es un número muy importante en disminución del daño del campo visual.
Y esto otro se lo quería mostrar si ustedes quieren. Bueno, se lo voy a pasar, así que pueden sacar toda la bibliografía ahí, están todas las referencias. Y si me las piden con paciencia, también se les podría mandar, porque las tengo todas. Este es la revisión de Cochrane sobre AIDOS que la hizo el doctor Francisco Tarrant cuando estaba en Murphy's. Y la terminó cuando estaba acá, porque se demora como 300 años en salir. Pero para que vean que se pueden hacer cosas. Eso que les decía yo de que cuando uno interviene en forma tardía no se obtienen resultados adecuados, es porque a la cirugía de MIGS durante un tiempo los detractores, y todavía lo siguen haciendo, le llaman MIGS, como Minimally Effective Glaucoma Surgery. Y es por eso, si tú le haces un MIGS a un paciente que está para TRAVE, obviamente que no va a funcionar. Y si tú quieres comparar la baja de presión que tienes de una TRAVE con un MIGS, tampoco se pueden comparar con estos iniciales, digamos. No se pueden comparar porque son para situaciones distintas, son para pacientes distintos, son para una temporalidad distinta. Entonces los MIGS no se comparaban al comienzo con las traves, sino que iban a esta zona, a la zona gris, a los glaucomas moderados, que estaban terminando de leve a moderado, asociados a las FACO, y con eso logramos controlar a los pacientes con una forma mucho menos invasiva, sin tocar la conjuntiva, sin tener el riesgo de que se vaya a infectar, y mejorando la calidad de vida, por algunas cosas, detalles que vamos a ver. Como dice ahí, disminuye la piel de forma modesta, 2 milímetros, 3 milímetros, pero que es muy significativo. Eso es comparado con las FACO solas, ¿ya? Cuando la FACO baja la presión, y la baja tanto que cuando tú comparas la FACO sola con la FACO con mix, el delta que te da el mix es muy poquito. Entonces, no es que no baje la presión de la FACO baja la presión en forma importante en los estudios poblacionales. Todos ustedes se revisan todos estos estudios de implantes, en todos el delta entre la FACO sola y el FACO más, digamos, el mix es pequeño. Pero es porque la FACO baja la presión. Importantemente también. ¿Te fijas? Y lo otro es que mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque disminuye el uso de medicamentos, que es lo que más mata a los pacientes con glaucoma. Los pacientes con glaucoma empiezan a ser sintomáticos cuando les dicen que tienen glaucoma y los empiezan a tratar. Antes no tienen ningún síntoma. Y, por supuesto, como les decía, cuando uno la combina con FACO, mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante futura porque ya no tiene el riesgo de que vas a tener que sacar el cristalino. Y aquí es lo que les decía, el SLEM y el resto del sistema de drenaje no es como esto, no es un sistema de cañería, sino que es un sistema activo. Fíjense en ese video con el latido cardíaco cómo la malla trabecular y el SLEM se dilatan y se colapsan. No es una cosa así como una cañería que hay que intubar. Por eso que es importante para que funcionen estos mix que van al SLEM y no tenga un daño avanzado a este sistema. ¿Ya? Y esa limitación que tenían esos mix hizo que después en este editorial del Glaucoma Today, ese es el 2012 original, pero en este otro, que es el editorial del Glaucoma Today del 2016, ya se habla de otro concepto del mix, se amplía, digamos. Se dice que puede ser interno a externo, con o sin disección escleral, con o sin manipulación de la conjuntiva. O sea, se cambia. Y van apareciendo otras formas de hacerlo que asociados a cirugías que se hacían antes para glaucoma pediátrico, fundamentalmente la trabeculotomía en córneas opacas que se hacía con ese eye track, se empezó a hacer la canalización interna, lo que se llamó como GAT y que fue escrito por primera vez por el doctor Grover en el año 2014. Y después al mismo se le ocurrió que se podía hacer con problemas, con lo cual el costo se fue a cero, porque como ustedes saben, más o menos todos los MIGS cuestan como $1.000. Y el eye track, que es el catéter iluminado, cuesta $1.000 y es deseable. En cambio, el problema no cuesta nada y el resultado es igual. Así que ese ha sido, yo creo, para nosotros, ahora en todas partes de Latinoamérica se está haciendo GAT y con muy buenos resultados comparado a lo que están publicados. La otra cosa que se aprendió con el GAT, que es súper interesante, es que cuando uno opera a un niño, en general uno tiene que tratar de hacerlo a 360 grados. Porque si es un glaucoma congénito, lo que está malo es el track, que lo tienes que abrir, ¿cierto? Para un adulto es suficiente y los resultados son comparables cuando le haces solamente 180 grados. Es distinto. Los adultos 180, los niños idealmente siempre hay que tratar de hacer los 360. Y para los adultos también es más interesante porque con eso disminuye el riesgo
las complicaciones, que fundamentalmente la más frecuente es el IFE. Otra técnica es la del doctor ahí, que se llama Malik Kahouk, que está ahí, que desarrolló ese instrumento que se llama, ¿adivinen cómo se llama? Kahouk, como él. Y lo que hace es una especie de, como un cuchillo, que hace un corte y corta hacia los dos lados del triángulo. Se los voy a echar para atrás, miren, fíjense ahí. Eso no tiene filo en toda la zona, el cuchillo. Tiene filo solamente en la parte del lado. O sea, la punta uno la pone y los dos hojas del lado van cortando. Por eso es que el trabéculo sale entero y no daña, no corta el resto, no corta hacia adentro, sino que corta solamente el borde. Ahí está el trabéculo. Ese es un paciente mío que un Kahoot, que le logramos sacar y sacar la foto. Fíjense cómo se ve en la media triangular, se ven los pedacitos de pigmento y todo. Si quieren ver más, está el estudio publicado también sobre los cambios histológicos que se producen en el trabéculo en estos pacientes cuando uno le hace, o sea, no cuando uno le hace, el cambio que tienen y que uno recupera después, digamos. Y, como les decía, con este cambio de paradigma apareció mix que van a distintas zonas. Los los canales de Schlemm, que son fundamentalmente la Sten y el Aedus, los que van al espacio supracoroideo, que el SIPAS, que fue el que se retiró por la periodontal, el Aesten supra y el mini-JEC, y los que van al espacio subconjuntival, que son dos actualmente los que están quedando, digamos, Reserflow y el SEN de Alba. Y como les decía, van a distintos espacios, uno va al Schlemm, obvio, los que ya contamos, que hay otras técnicas de dilatar, con viscoelástico y otras cosas más, pero eso no estaríamos todo el día, digamos. Los que van al espacio supracoroideo, que es una forma muy interesante. Los pacientes con SIPAS, que se dejó de vender y todo, les bajaba la presión a un dígito, 9 milímetros, 10 milímetros, poniéndolo. El problema era que el fabricante decía que había que dejarlo muy afuera, entonces el tubo quedaba muy largo. Y eso hacía, provocaba daño endotelial. Y por eso se retiró. Pero cuando se deja solamente un anillo afuera, como vamos a ver más adelante, no ocurre y la pérdida endotelial es igual a la que tienen los controles. Entonces, no fue un problema del dispositivo en sí, fue un problema del fabricante, que él decía que había que hacer eso. Estaba mal. Ese fue el que se sacó, pero como les decía, tenía un muy buen resultado. Fíjense ahí, el SIPAS cuando se quedaba así, con ningún anillo visible, provocaba 1,39% de pérdida endotelial, que era nada comparado a los controles, digamos. Pero cuando dejáis 3 anillos afuera, como ahí, que es lo que recomendaba el fabricante, se perdía el 10%. Y eso hizo que, chao, con SIPAS. Ahora hay otro nuevo, que es de esta compañía iStar, que se llama MiniJect, que por supuesto lo que más les preocupaba era que no tuvieran pérdida endotelial, y no tiene pérdida endotelial. Funciona más o menos igual, el SIPAS se ponía de la misma forma con este inyector curvo, se apuntaba al ángulo y después se mete. Y esto logra el mini inyecto con una reducción de 40% de la presión. Es muy, muy bueno. Y el 50% de los pacientes quedan sin medicamento, que es muy, muy bueno también. Y como les decía, no se pierden células endoteliales. Y eso, uno siempre quiere como esquematizar todo. Estos deberían quedar como para los glaucomas moderados. Ya moderado uno debería partir, tratar de no, si ya está bien moderado, no ponerle stents en el SLEM, sino que ponerle algo supracoroideo. O combinar. Y estos son los que vienen a cambiar el cuento, que son los que van al espacio subconjuntival. Como les dije, ¿se acuerdan que les dije al principio que los mix que iban al SLEM eran para glaucoma leve moderado? Los que van al espacio subconjuntival, o sea, que forman ampolla, como la trave, son para glaucomas graves. Y los resultados son comparables a la trabeculectomía y los tubos. Pero las complicaciones también. O sea, se encapsulan, hay que abrirlo, poner más medicamentos, etc. Fíjense ahí, ese es el Shen de Allergan, que la forma de hacerlo es se puede hacer de las dos, también está gente que lo está haciendo ahora desde afuera, pero si debo hacerlo desde adentro. Con ese inyector donde está el dispositivo en la punta, uno se mete, atraviesa el esqueleto, tiene un tope, pero no sale con la aguja afuera, tiene un tope, así, es seguro, digamos. Y después queda una parte de la lombriz esa en el espacio subconjuntival y el otro final queda comunicado con la cámara anterior. Ustedes se fijan ahí, así tiene que quedar. Subconjuntival.
no metido en la tena ni por debajo de la tena porque ahí no funciona. Tiene que quedar debajo de la conjuntiva. Y ahí empieza la circulación. Fíjense ahí cómo forman ampolla, ¿fijaron? Forman ampolla inmediatamente cuando empieza a funcionar. Y la gracia que tienen estos dispositivos es que no se aplasta la cámara. No son valvulados. Pero hay una ley que no me acuerdo, que lo noté más adelante, que uno puede regular el flujo de acuerdo al diámetro interno del tubo. Entonces, bajando el diámetro interno del tubo, estos tubos son muy finitos. No se comparan con los otros tubos de NAC, que son muy finos, y por el largo que tienen, no tienes un flujo que te lleve a presiones más bajas de 6 milímetros de mercurio. O sea, funcionan como una válvula, pero no son, es solamente la resistencia. Y el otro, que es este, que es el pressure flow, que es una, antes se llamaba Info, creo, algo así, pero lo vendieron a Santen, que es una compañía japonesa. Va desde afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que es esto? Es una trave, pero sin tener que perder tanto tiempo haciendo el corte de la esclera y todo, ¿no? Y sin que te quede muy grande, que quede filtrante, microfiltrante y todo. Tiene los mismos problemas de la trave porque va a tender a cicatrizar. Eh, pero fíjense, la disección es mucho más elegante. Usted hace la entrada ahí, penetra por la aguja en la cámara anterior. Justo el brillo del microscopio. Y después se toma ese tubito y se pone por el trayecto que ustedes acaban de hacer. Y el diámetro del tubo impide la hipotonía, que tiene mucha menos cantidad de complicaciones. Pero sí tienen todas las complicaciones secundarias a la conjuntiva, porque en el fondo tienen que cerrar igual que una trave, tienen que ponerle una medicina, todo el cuento. Entonces ahora ya tenemos muchas formas de crear ampollas, que son las cirugías que nos van a llevar a disminuir más la presión. Las cirugías que forman ampollas son las que disminuyen la presión más. Y eso hay que tenerlo súper claro. Está la trabeculectomía, la express, que es una trabeculectomía, la trabeculectomía profunda no penetrante, que en Conce se hace harto, parece que es la única parte de Chile donde se hace harto. Y los tubos de Verbe, el de Amed, el de Paul, que es un game changer también. Y los chiquititos que les decía yo, que pasan como mix, que son el pressure flow y el chain. Y ahí está, como les decía, SLEM leve, los que van a la espacio conjuntival grave, y los supercorroídos, ahí te quedan como en el medio. Lo mismo ahí, ¿se fijan? A medida que va avanzando la severidad, primero las microinvasivas que van al SLEM, después se forman ampollas, y después llega a la trabeculectomía, los tubos, pero los que van al espacio conjuntival llevaron la eficacia que les faltaba a los MIGS, la cantidad de baja presión, a compararse con la cirugía clásica. Y ahí está, ese tienen que perdérselo todo porque esa es la pregunta, ¿no? Son todas las cosas que se pueden hacer, son 1000 cosas. Y eso es súper bueno, que sean 1000 cosas, porque tienen muchas herramientas. Y cada paciente, en una distinta etapa, tú le puedes ofrecer una cosa distinta. Y eso es muy bueno que sea así, no tener gotas, trae, y en muchas partes durante mucho tiempo no habían tubos, eran gota o trae. No había más, gota, trae. Ahora no, se pueden hacer muchas cosas, y el GAT, como les digo, que se hace con Prolen, es una cosa muy barata, que tiene los resultados exactamente iguales a los otros. El Kahoot, que está hecho para uso desechable, se puede usar 3 veces sin ningún problema, funciona perfecto también. Así que con un Kahoot pueden operar 3 pacientes y van a dar tiquitaca. Son soluciones bastante buenas. Y fíjense ahí que en el fondo es uno va viendo cuánto bajan los procedimientos, pero también comparándolo con el nivel de riesgo. ¿Se fijan? Pero los medicamentos láser también tienen riesgo, pero son los que tienen menos riesgo. Y aquí vienen todos los MIGS que van al espacio, digamos, al canal SLEM, Travectum incluso, el AVIC, el Kahoot, y por ahí también el ICP,
y después ya empiezan a mejorar en la baja de presión, el change, el infoco es el nuevo, que no me acuerdo cómo se llama en su mercado, el pressure flow. Se llama infoco antes, ahora se llama pressure flow, que son los mix subconjuntivales. Después viene la cirugía no penetrante, que es más segura que la TRAVE, especialmente en pacientes jóvenes miopes, que son los pacientes que tienen que tener más complicaciones. Ahí yo creo que sería una indicación, digamos, muy buena de la cirugía no penetrante. Y después ya viene la TRAVE, colectomía con mitomicina y los tubos tradicionales. ¿Qué nos falta? Nos falta saber dónde actuar, porque en el fondo ahora las cosas uno las hace como más o menos cachando, dónde poner los stents en las zonas del trabéculo está más pigmentado, pues se supone que atrás hay un colector porque por algo es más pigmento, porque pasa más líquido por ahí, o en las zonas donde hay más reflujo, ¿te fijas ahí? Hay más sangre ahí, hay más sangre acá, entonces uno tendría que ponerlo apuntando para allá para llegar a esa zona que está funcionando. Pero sí tenemos que tener la capacidad de tener algún mapa que nos permitiera ver, digamos, dónde tenemos que ir antes de la cirugía y dejarlo marcado. Tenemos que ponerlo aquí, 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 y saber. Pero nada, igual esto es, siempre uno tiene que ir viendo lo que va pasando con el mercado. Este es el crecimiento del mercado oftalmológico, 6% por el 2023 en promedio. Cirugía refractiva, lente, ojo seco, bla, bla, bla. Pero fíjense los procedimientos de glaucoma, 30% de crecimiento. Eso significa que hay mucha investigación dando vueltas, hay muchas cosas que se están haciendo, así que no se olviden de eso. Entonces los mix primero van a empezar aquí, disminuyen la PIA, mejoran la calidad visual, disminuyen el uso de medicamentos, muy importante, mejoran el pronóstico de cirugía y permiten personalizar el tratamiento. Y debido a que se han ido diversificando, ahora también vamos abarcando un grupo mucho más importante de pacientes. Así que aprendan a hacer conoscopía, chiquillos, porque por ahí va el cuento. Conoscopía intraoperatoria, que es distinta completamente a la conoscopía en la lámpara. Eh, Sí, es difícil que se compre un conoscopio, cuestan como $600 y después no se dedican a eso. No es una inversión muy wise. Pero si en el hospital hay, tratar de, en los pacientes que se van a operar de catarata, hacerle conoscopía. Cuando lo están operando de catarata, hacerle la conoscopía, no hacerle nada, hacerle la conoscopía nomás. Con la herida abierta. ¿Cachai? Y porque ahí vas a saber lo que se siente, que tú pones el conoscopio encima y cuando parte, lo primero que se arruga la córnea no es nada. Tienes que hacerlo despacito. Muy despacito, aprendiendo a hacerlo sin presión, que el paciente mire para allá, mire para acá, y eso les va a servir después cuando lo tengan que hacer en serio. Pero tienen que acostumbrarse a cómo se hace. Así que, acuérdense eso. La trave. La trave es la reina. La trave es más joven que yo. 2 meses más joven. Se publicó en octubre de 1968 por el doctor Kearns, como técnica nueva. Pero cuando uno lee el trabajo, que es súper interesante, lo que él quería hacer, Kearns, era remover un pedazo de malla trabecular y conectar los dos lados de ese pedazo con la cámara anterior y a través de eso comunicar el sueño y bajar la presión. ¿A qué se parece? A un mix que va al sueño. De hecho, Kearns, cuando publicó su serie de casos, tuvo como, no sé si no me acuerdo si eran 4 o 6 pacientes con ampolla, y en los pacientes que tuvieron ampolla los clasificó como fracaso. Porque él no quería ampolla, él quería que drenaran por el sueño. Si se llama trabeculectomía, o sea, sacar un pedazo de trabéculo. Pero como les decía, la ampolla es la forma más consistente de bajar la presión y sacar a los pacientes de los medicamentos. Y ahí nos cargamos para el otro lado. Como ven ahí en el monito, nos estamos teniendo que lidiar con una mayor eficacia, pero con mayor cantidad de problemas y con menor seguridad. ¿Cuál es la mejor trave? Esa, la que no se complica y no falla. Esa es la mejor. Si tú le pregunté a los cirujanos o a los comatólogos cómo hace una trave, todos hacen una trave distinta. Y en el mundo todos hacen una trave distinta. Y eso está bien, digamos, si le resulta, pero hay algunas cosas que uno debiera saber en general sobre las trabeculectomías que les van a ayudar. Una cosa importante aquí, como les decía, este es el TBT clásico.
que es en pacientes que están ya operados de trave, que falló la trave, le hicieron la trave, y la compararon con el tubo. Eso tiene un rendimiento, fíjense ahí, de falla del 50%. 50. O sea, ya falla mucho más los pacientes que estén tocados. Y además tienen que considerar esto, miren, fíjense ahí. Hacer un procedimiento, esto lo publicó Serpenco con pacientes con 22 años de seguimiento del Murphy, y veía que cuando la cirugía andaba súper bien, el costo de ese paciente, del tratamiento, era $6.700. Con láser, gota y todo el cuento, el costo para ese mismo periodo era de $16.000. Pero cuando tú le hacías una trave y la trave fallaba, el costo era el más caro de todos. O sea, también por ese lado hay que evitar que las traves fallen. Primer concepto, ¿dónde se hace la base de la trave? ¿Base Fornix o base Limbo? Base es la parte, yo no entiendo por qué es así, pero así es. Base es la parte que no se toca. O sea, base Limbo es cuando tú haces el corte atrás, y base Fornix es cuando tú haces el corte pegado a la córnea. Como se ve ahí. ¿Se fijan? Está haciendo el corte pegado a la córnea, es la base que no se toca hasta acá, en el fondo del saco, por eso es Fornix Base. Y acá lo haces atrás en la conjuntiva, por eso es Limbo Base, porque no está tocado hacia atrás. Entonces, ¿dónde hacerlo? Bueno, esto hay que hacerlo, resolverlo con esto, con los estudios, digamos, comparativos. ¿Y qué es lo que muestran los estudios comparativos? Que no hay diferencia. Funcionan igual, en la presión, en todo el cuerpo. Sí, en esta revisión sistemática, de una revisión sistemática de Cochrane, lo que encontraron fue que los pacientes que se operan con base limbo, o sea, con la apertura atrás, digamos, tienen más tendencia a tener la cámara aplastada en el postoperatorio, en forma significativa. Yo durante mucho tiempo hacía base Fornix, después dije, ¿para qué hacer base Fornix? Voy a hacer base limbo mejor si no voy a tener Cyber, porque está cerrado, ¿cachai? Y no funciona. No funciona. No funciona, no se aplastan las cámaras como dice ahí, pero además tienden a cicatrizar arriba. Entonces entienden como a ir acotando la trave hacia abajo, te van quedando traves como chiquitas, ¿cachai? Porque va bajando la conjuntiva. Es más difícil de manejar. Hay gente que la hace y le resulta súper bien. Esa es una trave ideal, ¿te fijas? No tan levantada, planita, difusa, con los vasos, con todas las cosas. Y aquí vamos a ver 5 cosas rapiditas de qué tienen que fijarse en la trabeculectomía. Momento de la cirugía de catarata, si ya lo vimos, rápido, hay que hacer la catarata lo antes que se pueda, o sea, cuando hagan la traya esté operada catarata, por lo cual el pronóstico es mejor. Esto es muy importante, la preparación de la conjuntiva. Tienen que pensar que los pacientes que se operan de traya son pacientes que están en tratamiento con glaucoma durante mucho tiempo. Y un porcentaje importante de los pacientes que tienen glaucoma tienen enfermedad de superficie. De hecho, tienen enfermedad de superficie grave como el 27% de los pacientes. El 60% de enfermedad de superficie y el 27% es grave, esta enfermedad de superficie. Entonces hay que tratarlos antes, porque si ustedes se meten en una conjuntiva en caliente, así toda roja, irritada con los párpados para la historia, lo más probable, ¿qué creen que va a pasar? Que va a fallar, obvio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno lo puede preparar, yo después les puedo dar este esquema, dependiendo si tienen ojo o no, si es alérgico, si es por ojo seco, si es enfermedad del margen. Hay distintos tratamientos, uno idealmente debiera suspender los medicamentos tópicos por lo menos unas par de semanas antes y dejar al paciente con corticoides antes. Esas 2 semanas lo puede dejar con Diamox oral, ¿sí? Para no tener que ponerle tanta gota. Y alguna gotita sin preservantes que no le va a ser tan problemático. Pero preparar esa conjuntiva, bajar la agresión que tiene crónicamente, tratarla con corticoides para que esté lo más desinflamado posible y en el postoperatorio ande mejor. Hay que preparar el ojo. Esteroides, en las traves hay que darle esteroides. Hay que darle esteroides. Todo el mundo le tiene miedo a los esteroides porque sube la presión y todo. Los pacientes que uno opera de trave que andan mejor son los pacientes que le han puesto corticoides en el vítreo y hacen glaucoma por esos corticoides. ¿Qué te da la cuestión? No, hacen el glaucoma por los corticoides. Pero tú los operas y andan perfecto, porque tienen un nivel de corticoides parejito, alto, todo el tiempo. Entonces la cicatrización es fantástica y andan muy bien, tienen muy buena ampolla
y la cirugía funciona súper bien. El corticoide hay que darle. No tienes que tener miedo al glaucoma, si ya tienes glaucoma, ya lo operaste y glaucoma. Lo que tienes que evitar ahora es que se cierre esa trave y que se module la cicatrización. Y los esteroides actúan a muchos niveles en la cicatrización, por lo tanto son muy importantes de usar. Lo que hago yo generalmente a los pacientes el primer mes los dejo cada 2 horas, el primer mes entero. Y después lo empiezo a bajar de a poco sobre un periodo que es de más o menos 3 meses. O sea, no es una cosa así que le digo una semana de corticoide, no. Corticoide de alta dosis por tiempos prolongados y corticoides buenos también. Y eso también es súper importante. Si van a operar una trave, tratar de usar los corticoides separados. No con un mixto, ¿cachai? No con una tobramicina que te irrita la conjuntividad. Y que no tiene ningún sentido seguirlo usando después. Entonces, no tema los corticoides son sus amigos. La otra cosa importante es esto, el dolor. Hay que tratar el dolor. Durante mucho tiempo, y todos sabemos el concepto de que la inflamación provoca dolor, ¿no es cierto? Pero el dolor también provoca inflamación. El dolor provoca inflamación. Por lo tanto, a los pacientes que uno opera de trave no les tiene que doler, o les tiene que doler lo menos posible. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, sean cuidadosos. Estos pacientes tienen suturas. Las suturas no pueden quedar con los nudos por fuera. Las suturas tienen que quedar enterradas, no pueden quedar hacia afuera. Si les quedan las suturas afuera, el paciente va a pestañear y la sutura es como de un gato atrás del párpado, le va a romper todo, eso va a provocar dolor y ese dolor va a hacer que el ojo siga inflamado por más tiempo. Entonces hay que preocuparse de enterrar siempre los puntos. Y lo otro es usar eh, antiinflamatorios no esteroidales tópicos para disminuir el dolor y la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Yo uso que, a mí me gusta usar ketanol porque el ketorolaco anda súper bien, pero el ketanol específicamente ese modelo se usa una vez al día. Se pone un 30 miligramos bajo la lengua una vez al día y anda perfecto. Tengo cólicos renales cada cierto tiempo y la última vez que me dio usé ketanol y con uno se me pasa el dolor. Así que funciona para el dolor. Bien. Y lo otro, el ketorolaco tópico también. O sea, especial. Todo ese cuento de que los ketorolacos ni los antiinflamatorios no esteroidales ni la cicatrización y provocan melting y todo ese cuento, eso no es real. Algún día se lo voy a poder explicar, pero no tengo lo que les quiero mostrar. Eso surgió hace como, creo que fue el 97. Falcon, que es la compañía americana que hace los genéricos de Alcon, se llama Falcon, es muy concurrente, tiró creo que era no me acuerdo, si era un ketorolaco o era otra cosa, lo tiró al mercado como genérico y a los meses empezó a haber una epidemia de melting corneales en los pacientes operados de FAC. Melting corneales y cuestiones que no sabías que no cerraban y que filtraban y todo. Y eso empezaron a decir todo el mundo, no, que los antiinflamatorios esteroidales son malos para la inflamación del ojo y producen melting corneales y todo. Y después tuvo como un año, sacaron del mercado ese medicamento y la cuestión bajó a como estaba antes. O sea, claramente era producto de eso, no es la familia. Por supuesto, todos los medicamentos pueden provocar melting, pero no un porcentaje exagerado como se llegó a plantear. Entonces, tratar el dolor y disminuir la inflamación, muy importante. Y lo otro es el Avastin. El Avastin sirve mucho para la trabeculectomía. Esta doctora, que es la doctora Ingeborg Stalsman, que es una belga, tiene casi todos los trabajos publicados sobre el uso del Avastin. Y esto es súper interesante porque el Avastin se pone en la cámara anterior. No se inyecta en la conjuntiva. Se pone en la cámara anterior y mejora el éxito de la trabeculectomía. En los trabajos de ella, incluso comparable a cuando se usa mitomicina. Es la comparación de las dos cosas. Solamente Avastin con solamente mitomicina. Y funcionaba más o menos igual. Y después lo que hice fue usar las dos. Mitomicina y Avastin. Y adivinen qué pasó. Mejor todavía. Mejores ampollas, mejores resultados, menos falla. Así que la recomendación es usar las dos cosas. Mitomicina y Avastin. Usarlo porque va a mejorar los resultados. Entonces, como vimos aquí, preparar la conjuntiva, tratar y prevenir el dolor, uso de esteroides racional, uso del anti-VEGF y darle con la cirugía catarata lo más rápido que se pueda. Esa es la ampolla ideal.
esa es la ampolla que no queremos tener. Fijan ahí, anterior, localizada, delgada, con ese anillo de hierro que está alrededor, que se forma como una especie de placa y que usted no va a filtrar por ningún lado, porque se pierde la comunicación. Fijan ahí, lo mismo. ¿Y cómo se logra eso de cierta forma antes? Yo usaba esponjas, como ahí. Trataba de no usar las esponjas de los Wexel porque quedan pedacitos, se desarman y quedan los pedacitos con vitamicina. Y yo he visto un par de pacientes saliendo de los pedacitos de esponja o la conjuntiva un par de meses después de la cirugía. Entonces usaba esa ampolla de Merocel, que es una ampolla especiales que no tienen un escudo redondo, no tienen partículas, que se usan para la cirugía refractiva. Pero lo que hay que hacer es inyectar la vitamina. Ese es el camino. La inyección subconjuntival de mitomicina antes de la cirugía, como ven ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una esponja, la dosis que se entrega es muy variable. ¿Sí? Puede ser, como dice ahí, desde 1.9 hasta 17.3 microgramos. Porque depende de cuánto le pusiste, si la mojaste bien, la mojaste menos, si había sangre, si no había sangre, bla, 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 todos los factores van sumando. En cambio, cuando tú le pones la inyección de mitomicina subconjuntival, esa es la dosis que le está entregando, porque es igual para todos. Entonces, uniforme. ¿Y qué muestran los trabajos? Muestran que si bien los resultados en la presión y todas esas cosas son comparables, al hacerlo con esponja o con inyección, los parámetros morfológicos de las ampollas son más favorables cuando se hace la inyección. Y eso es lo que uno quiere, tener ampollas mejores, más bonitas. Entonces, usar la inyección de mitomicina subterraneana mejora la calidad y la sobrevida de sus ampollas. Y esto aquí se los pongo nomás porque es una cuestión súper interesante que encontré. A veces quedan las ampollas así filtrando, que filtra el líquido a través de la pared, libre, así como en napa. Y a estos flacos se les ocurrió hacerle un crosslinking encima, a la zona filtrante. Y se cierra la pared y dejan de filtrar. Y anda súper bien porque no le sube la presión. Todo lo de abajo sigue funcionando igual, pero la conjuntiva arriba se sella con el crosslinking. Así que si alguna vez tienen un problema así, acuérdense de ese trabajo. La trabeculectomía va para abajo y los tubos van para arriba. Eso es lo que muestran los PET que se está operando. La AGS, la American Glaucoma Society, tiene una serie de 4 trabajos que empezó en el 96, 2002, 2008 y 2016, comparando qué cirugía hacían los cirujanos de glaucoma. Es la American Glaucoma Society, después los glaucomatólogos, no hay cirujanos generales, digamos. Y las traves van disminuyendo y los tubos van aumentando. Esa es la última publicación, que en el 2016, las traves son el 59%, los tubos aumentaron un 23%, fíjense cómo van subiendo, y los mix representaban, eso en el 2016, hace ya 7 años, representaban el 14%. Eso no se ha tirado el último informe, pero probablemente las traves van bajando más y los tubos van subiendo más. Y aquí en lo último de los tubos, lo vamos a hacer muy rápido, hay un montón de modelos de tubos. En Chile tenemos valvulados solamente la MED, y no valvulados los que están disponibles, el Verber, el Aurolab, que es como el Verber, igual, más barato, un poquito más blandito, el AMED ClearPath, que es muy parecido, y el nuevo que es el POL, que vamos a dedicarle unas palabras al final. Que los diferencian a todos: la superficie del plato, el diseño y el grosor de la cápsula que se forma sobre el tubo. La superficie del plato no se sabe cuál es el tamaño ideal, pero alrededor de 350, por ahí anda bastante bien. Esto es un trabajo clásico que está entre los 100 mejores, los 100 trabajos más influyentes en la oftalmología del último tiempo, de los últimos 50 años, es la comparación entre los tubos de Verber y AMED, para ver cuál funciona mejor, para responder esa pregunta. Y como ven ahí, también tuve la suerte de participar. ¿Y qué es lo que muestra? Que el Verber tiene menos falla, tiene menos necesidad de hacer otra cirugía y tiene presiones más bajas, pero tiene más complicaciones, porque tiene más hipotenía. ¿De qué depende la filtración? Del grosor de la cápsula, y esto es súper importante. El grosor de la cápsula depende de la compatibilidad del material, y ya eso se solucionó porque son todos de lo mismo, y del flujo precoz. Eso es lo más importante. El flujo precoz a través del tubo induce mayor fibrosis. El humor acuoso
induce fibrosis. Y lo otro es el uso de esteroides, por lo tanto las dosis de esteroides también tienen que ser durante tiempo bastante largo. Como les decía, la parte de compatibilidad está lista. El flujo precoz a través del tubo induce fibrosis. ¿Por qué? Se hace una respuesta, digamos, inflamatoria que se llama respuesta fibroproliferativa, en que la presión puede llegar hasta 35 milímetros de mercurio, entre 25 y 35, fácilmente. Entonces, los AMET siempre tienen una fase hipertensiva. Y eso es importante decirle a los pacientes. En algún momento en el postoperatorio la presión le va a subir, eso es normal. Después lo que se va a empezar a desinflamar, se van a ver cambios de fibrodegenerativos y va a bajar. Pero ¿qué ocurre? Que quedan unas, digamos, cápsulas sobre el tubo que son bastante gruesas, como de 500 micras en promedio, que es como una córnea entera arriba del tubo. Entonces pueden imaginar que por eso tienen presiones más altas y por eso tienden a fallar más y bajar menos la presión que los verdes. ¿Qué ocurre con los... Ahí está, los valvulados, como les decía, se me olvidó la presentación. Filtración del primer día, fase hipertensiva, y esa es la cápsula. La media entre 400 y 500, la media 475 micras de cápsula arriba del plato. Mal. Este trabajo súper interesante, publicado por el grupo de la Fundación Oftalmológica de los Andes, con el doctor Pérez, Betaguer, Calgueré, Maúl, y estos dos chinos que no sé quiénes son. Les ponen mitomicina a los pacientes con AMET sobre el plato del tubo, en el momento de la cirugía, a la semana y al mes. Y con eso obtienen una reducción importante de la fase hipertensiva de los pacientes con AMET. Así que ese es un detalle súper importante, porque es un problema que te está ahorrando siguiendo ese conducto. Por eso es tan interesante el trabajo. Así que use mitomicina para disminuir la fase hipertensiva. ¿Por qué se usan tubos valvulados? Porque hay pacientes que tienen ojos que están muy entrenados, presiones muy altas, que no pueden esperar, como los tubos no valvulados que tienen que esperar para que baje la presión. Aquí hay que bajar la presión de una o el paciente se queda ciego. Y por eso se usa. ¿Ya? Acordarse de los esteroides en altas dosis también, cada 2 horas, por tiempo prolongado, incluso 3 meses, incluso hay pacientes que pueden estar usando una gota día por medio por un par de meses más para disminuir la inflamación. No temer a los corticoides. Otra cosa importante de saber para el manejo de estos pacientes, porque los van a ver, digamos, los van a controlar cuando los dejen solos, que es lo que pasa siempre, cuando la presión empieza a subir de los 10 milímetros de mercurio, cuando están con un tubo de AMET puesto, recién operado, digamos, hay que usar dorzolamida timolol. A ese nivel, 10 milímetros, 12, dorzolamida timolol. Empecé a usar hipotensores rápidamente. ¿Por qué? Porque después, al año de seguimiento de sus pacientes, tienen una tasa de éxito del doble y una reducción de la fase hipertensiva de 3 veces. ¿Ya? ¿Qué pasa eso? Porque cuando tú usas dorzolamida timolol estás disminuyendo la producción de humor acuoso. Entonces sale menos humor acuoso porque el tubo hacia afuera, hay menos irritación de la conjuntiva, hay menos inflamación y menos formación de cápsula. Por eso es importante meterse el concepto. Y por eso este trabajo también que se lo pongo aquí es súper interesante, porque si uno con prostanolol o prostaglandina y no funciona. No tiene el mismo efecto. Funciona con dorzolamida timolol, pero si le pones prostaglandina para bajar la presión, no pasa nada. Porque no está disminuyendo la producción, está teniendo la misma cantidad. Lo que pasa es que se va para otro lado. Entonces, supresor de humor acuoso con presiones mayores de 10 milímetros. Y lo otro que hago yo, que también lo hacía yo y no, por supuesto, no lo publiqué, es cerrar el tubo. Aparte de la válvula que tiene la MED, le pasaba un nylon y lo cerraba con un bicril encima, le hacía un nudito sobre el bicril y después le sacaba el nylon. Entonces el tubo, en vez de ser de este porte, quedaba de ese porte. Entonces tenía una restricción de flujo al tubo más la válvula, o sea, salía menos cantidad de humor acuoso por el otro. Y eso sería un trabajo acá, que está súper bueno. Fíjense ahí que disminuye la tasa de complicaciones, así que se recomendaba también restringir el lumen, disminuir el flujo precoz, pero fíjense que la hipotonía baja, casi desaparece. El riesgo de hipotonía cuando lo hace así en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si bien el fabricante dice que las válvulas de AMET, cuando bajan de 6 milímetros de presión, no filtran con menos de 6 milímetros de presión, 6 milímetros de mercurio de presión. Hay un
un amigo mío que trabaja en Inglaterra, en Londres, que tiene harto tiempo libre. Entonces revisó, no, que le gusta la cuestión. Se revisó con cuánta presión se rompía, se dejaba de funcionar la válvula. Y el 30% de los AMET, la válvula no se cierra con 6 milímetros. Sigue filtrando con 5, con 4, con 3, con 2. Entonces, por eso es importante ese seguro extra. Los no valvulados, como están cerrados, no sale un molecuoso al principio. Está cerrado el tubo, entonces no hay filtración. Uno pone el tubo, le pone la conjuntiva encima y lo deja cicatrizar. Entonces, miren, fíjense aquí las cápsulas. 220 micras, menos de la mitad de las previas. El tubo está cerrado, se impide la filtración. Uno cierra con un vitil, lo cierra completo, y le pone una guía ahí y lo cierra completo. No le saca la guía que tiene, se la deja puesta. Entonces, estos pacientes necesitan poder de alguna forma resistir presiones que no van a ser bajas durante 4 o 5 semanas, que es lo que se demora en abrir el tubo, y van a tener que seguir el tratamiento. Y muchos, por ejemplo, que tienen una trave fallada, uno se las abre para que le dure un mes la trave, y después se cierre y sigue funcionando el tubo. Entonces no le ponen mitomicina, no le hacen ninguna cosa. La cápsula, ¿y por qué no pueden quedar filtrando al principio? Porque eso sí que es una tragedia, porque si ustedes ponen este plato, el tubo con el plato, y no lo cierran bien, ¿qué presión va a tener si está filtrando el ojo? Cero. Porque la cápsula, el conjuntivo está así encima. ¿Viste? Y por eso cuando se abren las 5 semanas, la presión en general no baja a cero, porque la conjuntiva ya está cicatrizada, entonces tiene una cierta resistencia. Además, uno le deja ese nylon puesto. Entonces el tubo no tiene todo el lumen abierto, sino que tiene alrededor del nylon, que es un nylon 4-0 que uno deja por dentro. También hay que darle corticoides aparte, igual que los otros pacientes, y hay que darle cada 2 horas durante más tiempo, porque hay que darle cada hora al principio para que no cicatrice, y después cuando se abre va a ser un acuoso. Tienen que dejarle más tiempo cada hora que el tubo valvulado. Tienen que empezar a bajar después. No sé si se entiende esa parte. No tema los corticoides, hay que acordarse las 2 fases en estos pacientes. Y el problema es lo que les decía, los pacientes tienen presiones altas, y hay que mantener el tratamiento médico máximo. Incluso, como ven aquí, le pusimos el tubo y le abrimos un poco la traba para que funcionara, sin ponerle mitomicina, sin ponerle mucho talento, para que después se cerrara. Porque si te queda abierta la traba y el tubo, ahí está el horno también. El problema de los tubos que no se había medido es la disminución de las células endoteliales. Por eso es que los tubos no pueden quedar así. Tienen que quedar en el plano del iris. Uno siempre cuando está operando mira el ojo y piensa que como uno lo mira es como está siempre. No es así. Los pacientes parpadean, se rascan, se tocan el ojo, se cagan el ojo cuando están durmiendo, y ahí el tubo que está un poquito levantado, pega en la columna, pega en la columna, pega en la columna. Con cada parpadeo, pega en la columna, pega en la columna. Durante años. Y eso hace que pierdan células endoteliales. Por lo tanto, para disminuir esto, en los pacientes que están pseudofáquicos, o sea, que tienen un lente intraocular, la idea y la forma preferida de implantar eso es ponerlo en el surco y que quede por detrás del iris. No en la cámara anterior, sino que por detrás del iris. Y ahí hay que tener la precaución de que el bisel, que cuando uno lo pone por delante del iris, el bisel tiene que ir adelante. Porque si lo ponís para abajo, el iris se da muy traído. ¿Cierto? Cuando lo metís por detrás del iris, ¿para dónde tiene que ir el bisel? Para los lados. Porque el iris está en sí, entonces tiene que ir hacia atrás. Ese también tiene que considerarse. Implantar el surco en pacientes pseudofáquicos siempre que se pueda. No es tan fácil como suena, pero se puede hacer. La cirugía catarata, el ojo que tiene todo funcionante no afecta el control de la piel, a diferencia de la trave. Cuando tú tienes una trave y lo operas de catarata, las traves fallan más. Cuando tenés un tubo y lo operas de catarata, no afecta el futuro de esa cirugía. Así que estamos bien. Y esto es lo que les quería contar, lo último, que es el nuevo, el new, ¿cómo se dice? New Build Block, que es el tubo de Paul. ¿Y qué gracia tiene? ¿Se acuerdan que yo les dije que el SEN y el Pressure Flow controlaban el flujo por el diámetro del tubo, que era muy finito, y por el largo? A este se le ocurrió hacer lo mismo. Hicieron un tubo que es con un diámetro interno que es el 50% de los otros tubos. Y un diámetro externo que es el 30% menos. Entonces,
tiene un perfil más bajo, con lo cual hay menos posibilidad de exposición del tubo por el parpadeo, y además un 50% menos de flujo. Y eso hace que este tubo, a pesar de no tener una válvula, restringe el flujo y tienes mucho menos riesgo de hipotonía. Fíjense acá las complicaciones. Falla 17%, seguimiento a 2 años. Claro, aquí tienen 5 años de seguimiento, pero se ve bastante bien para empezar. 17, 44, 39, 53, o sea, todos están como en el 50 y entre los dos años están en 17. Lo más probable es que los vas a alcanzar. La presión también es comparable a los de los Berbel, es más baja que los AMED. La necesidad de no usar medicamentos es la mejor de todos. Y fíjense aquí, la tasa de complicaciones también es súper bajita. Yo operaba un solo paciente. Y anda súper bien. Muy bien. Muy bien. Por eso no les muestro en el partido más, porque no le vean un N de 1. Y esta es la ley. La ley de Hagen-Poiseuille, que hace que esa es, no cachamos, esto también pregunta prueba. Por el diámetro y por el largo es como se restringe. Y eso lo hace que sea mucho más fácil. La aplicación de la ley de Poiseuille en el flujo moracuoso está publicado en este trabajo que es del año 58. Pero ahí está. Ahí está, y nadie lo leyó mucho. Ahí está, la misma que se aplica, digamos, en el Shen y en el Resiflow. Conclusión entonces, supresión moracuoso para disminuir el flujo precoz, cierre parcial del tubo, uso de mitomicina para disminuir la frecuencia de etapa hipertensiva, implante en el surco de los pacientes subafónicos y acordarse del distinto régimen de corticoides que los Berbel hay que darle más porque están cerrados al principio y después recién se abren. ¿Qué pasa con las cirugías? Esto es 2012, hasta pasado 10 años, así que yo creo que esto ha ido cambiando. Pero fíjense aquí, estos son todos los procedimientos de glaucoma, en numeritos aquí en Estados Unidos, 250.000. ¿Fijan cómo tienen ahí? Pero esa subida, eso la bajás esto de la bajada yo creo que es por la tonoprost, se bajan los procedimientos. Cuando apareció la tonoprost, se disminuyó la cirugía un montón. Fue un game changer también. Y después empezaron a aumentar, porque empezó a aumentar el número de grados. Pero fíjense que ese aumento está dado aquí, fíjense el año ahí y el año acá, está dado por el aumento de la trabeculoplastia con láser, de la selectiva. La trabeculoplastia selectiva es la que hace eso. Si se fijan acá, las cirugías los procedimientos que no son trabeculoplastia ni iliectomía, están planitos. Entonces, hasta hace 10 años, todavía no surgía esta onda como de intervenir precozmente. ¿Sí? Intervenir precozmente cuando el paciente no tiene tanto daño para que tenga una mejor vida, no esté con la ampolla, no esté con tantas gotas, sino que hacerlo en el momento de la cirugía catarata o con estos procedimientos que en realidad son mucho más seguros, que si bien baja la presión no tanto, te permiten estar sin medicamentos y tener, digamos, como decía, una mejor calidad de vida y postergar la indicación de una cirugía más complicada. Así que eso era. Si quieren ver más cosas, más detalles, SQR está conectado a ese canal de YouTube, donde hay un montón de videos. Y si quieren ir a pasarlo bien, en algo que tenga que ver más con catarata, pero hay de todo, Paco Extrema a fines de agosto de este año. Y va a estar súper bueno. Fin, señor. Le agradezco el esfuerzo que hicieron de no quedarse dormidos, ¿no? Estuvieron a punto, varios, pero no se quedaron. ¿Cómo se para? Usted no puede compartir la. Sí, claro. No, ahora que no tomaron apunte, ahora sí. Claro. Dele. Como tienen unos chiquitos, no se tratan más. Lo que pasa es que
el problema del seno y el presiflor no se tapan dentro del ojo. Ya. No se tapan dentro del ojo, se tapan afuera, del lado de la conjuntiva. Ahí es donde se tapan, se encapsulan. Igual que una otra vez, tienen los mismos problemas de circulación de la conjuntiva. Pero dentro del ojo, no. Dentro del ojo, no. ¿Y si se tapan, podemos repetirlo? Lo que pasa es que ahí lo que se hace es, se hace una exploración, es como hacer como cuando le hacen un healing a una trave, tú vuelves a abrir, lo reposicionas, se puede mover y se puede manejar así. Y se puede repetir también. Tiene la gracia esa, que como no es mucho trauma, ahí andan bastante rápido. De hecho, hay un trabajo, un compañero de fellow mío, que hizo fellow como 2 años después, que pone el Chen en la lámpara, de hendiduras. Pues claro, entra con el aparato, desde adentro hacia afuera, atraviesa, lo pone, listo. Paciente en la lámpara. Está publicado. Está publicado. Doctor, ¿esto no ha llegado a Chile todavía? Fue con la pandemia esa cuestión que quedó la escoba, porque hicieron toda la cuestión acá. Yo hice todo el web, y todo el cuento, y tenían planes para lanzarlo, y finalmente no lo lanzaron, y ahora como que se lo olvidó. Pero el problema fundamental de Chile, a diferencia de otros mercados como el europeo, por ejemplo, y el gringo y el canadiense, es que se los cubre el seguro. ¿Está? La FDA aprueba un device y los seguros lo empiezan a cubrir. Entonces no tenía esa traba. En cambio acá, ¿quién se come el Shen? ¿Quién se come el paciente? Son $1000. Claro, hay pacientes que lo hacen, pero no todos. Entonces, en este caso, poco éxito para el virus versus GAT. Que depende del paciente, depende del paciente. El IRUS anda súper bien, tenéis mucho menos complicaciones, mucho menos ifema, todo. Depende del paciente, depende de los precios que vayan a manejar, que uno no sabe cómo. Si quieren vender uno, van a tener que ponerlo caro, pero si quieren vender más, van a tener que bajar los precios, no. Así funciona el mercado. Pero funciona súper bien. Lo que pasa es que el GAT es súper difícil de competir porque tiene súper buenos resultados, es muy barato. Ahora, sabiendo que si decir la mitad del GAT funciona igual, tiene menos posibilidad de complicaciones, está difícil correrle. Creo que encuentro bien. Hice mi primer GAT en 2016. En una bobita, con un glaucoma congénito. Ahí está. Está con presión de 13. Tengo las fotos, ahora están, es grande, ahora tiene como 9 años. Están como, sí, pues están 9 años con tercero básico. Que es de Bolivia. Ya pues, ¿alguna más preguntas? Ya se mueren de hambre como yo estoy con mi recado. Ya, gracias. Ya.